Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella subía por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que les teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Pisa el lagar de vino del furor y la de la ira de Dios de Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, una serie de nombres que nos hablan de cómo es el Señor. Y es que esta mañana vamos a hablar sobre el tercero de los mandamientos en esta serie de los mandamientos que empecé y que ya vamos por el tercero. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fijaos cómo la importancia ahora iremos profundizando, pero la importancia que tenemos en el nombre de Dios, en el Éxodo al principio de la revelación de Dios, y cómo hasta el final en el Apocalipsis vemos la importancia del nombre de Dios. Vamos a poner este mensaje delante del Señor en oración. Dios y Padre, Señor, sabemos que somos indignos, somos
cortos de mente, somos duros de corazón, pero Señor, venimos a ti para pedirte que tengas la misericordia de obrar en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y por eso reclamamos, Señor, que seas tú el que nos habla, Señor, y que tu Espíritu, Señor, use esa espada de dos filos que penetra hasta el interior del alma, Señor, y nos hagas cambiar en aquellas cosas que necesitemos. Te lo pedimos porque sabemos que podemos pedir en tu nombre y que tú concederás aquello que es tu voluntad, Señor. Y sabemos que tu voluntad es que seamos más santos y más parecidos a ti, Señor. En tus manos nos ponemos en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Hemos estado viendo esos dos primeros mandamientos que ya mencionaba. El primero, si recordáis, nos hablaba de la realidad de la existencia de Dios y de un único Dios, como veíamos en aquella ocasión. Respondía a la pregunta ¿a quién debemos adorar? El versículo o el mandamiento era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, por otra parte, nos habla del celo que tiene Dios de su propia imagen, de su propia visión, si queréis, y de la gran ofensa que es para Dios poner esa imagen de Dios, poner a Dios mismo a la misma altura que otras cosas, otros ídolos. Veíamos de forma más general otras ideas, incluso de Dios mismo, y respondía a la pregunta: ¿cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Pues leemos ahí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, etcétera, etcétera. Este tercer mandamiento que tenemos hoy delante de nosotros nos va a hablar de cómo debemos hablar de Dios, o iremos viendo a lo largo de la mañana de la honra que es debida al nombre de Dios. Y empezamos pensando o meditando sobre, profundizando un poquito más sobre qué significa este mandamiento para nosotros. Y me ha parecido interesante poder acudir a otras versiones de la Biblia que nos aclaran algunas de las, completan algunas de las palabras que se han traducido en la Reina Valera que tenemos nosotros. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en lugar de no tomarás el nombre de Jehová, dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. O en otra versión, no hagas mal uso del nombre de Dios, del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Estas tres versiones juntas nos dan un poquito más de riqueza de lo que en el original el mandamiento nos trae. Y si os dais cuenta, está claro que el objeto, lo principal de este mandamiento está centrado en el nombre de Dios, el nombre de Dios. Y fijaos, es probable que por esa razón, en contraste con los otros mandamientos, los dos anteriores al menos, los que hemos leído, Dios no está hablando en primera persona. Fijaos cómo empieza el capítulo: yo soy Jehová tu Dios. Luego: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O no te harás ni imagen, tal, porque yo soy Jehová, etc., ¿no? Y sin embargo llegamos al 7 y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Parece que el enfoque ha cambiado. Ahora parece como si no hablara Dios. Obviamente está hablando Dios, pero lo está haciendo en tercera persona. Y probablemente es para hacer un énfasis en su propio nombre. No hablo de mí, sino que hablo de tu Dios. ¿Y cómo lo llama? Yo soy Jehová tu Dios. Él pronuncia su nombre, su propio nombre, para hacer énfasis sobre su nombre. Porque podría haber dicho, siguiendo la forma en la que ha redactado las anteriores: no tomarás mi nombre en vano, porque no daré por inocente al que tomare mi nombre en vano. Eso podría haberlo dicho el Señor, pero no dijo eso, sino que dijo: no tomarás el nombre
de Jehová tu Dios en vano. Bueno, ¿y cuál es ese nombre? Pues está claro, ¿no? Lo vemos ahí, el Jehová que traducimos en castellano, que viene del tetragramaton, que llaman los hebreos, que son las 4 letras que representan el nombre de Jehová en el hebreo, y que quería decir algo así como yo soy el que soy. Lo vemos revelado a Moisés cuando Dios le encomendó la tarea de sacar a Israel de Egipto. Si os acordáis, en el episodio de la zarza ardiente, cuando Moisés quería más información, quería saber con qué Dios contaba, qué le iba a decir a la gente de ese Dios que le había dicho que tenía que sacar al pueblo de Egipto, pues él se le reveló y le dijo, yo soy el que soy, dirás a los egipcios, ¿no? Y este nombre en concreto, Jehová, fue revelado por primera vez en ese momento a Moisés. Fijaos que los patriarcas anteriores no conocían ese nombre de Dios. Leemos en Éxodo 6, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. De forma que con este nombre que Dios estaba dando a Moisés en ese tiempo, estaba dando una revelación acerca de él mismo. Estaba diciéndole, yo soy el que soy, estaba hablando de un Dios con existencia propia, que no necesita de nadie para existir y que por tanto también existe desde la eternidad, porque no tiene inicio, no tiene principio y no tiene fin. También es el nombre del Dios que hizo un pacto con su pueblo, que lo vemos ahí en Éxodo 20, en el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. Sigue y se va revelando como el Dios del pacto del pueblo de Dios. Y es un nombre muy especial, tanto para nosotros como para el pueblo judío. Lo ha sido siempre, hasta el punto de que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios, en concreto, por respeto y reverencia, quizá malentendida, ¿no? Entonces, en lugar del nombre de Jehová, usan el nombre Adonai, que es un nombre como Señor. No es el nombre yo soy el que soy, sino el nombre Señor, Adonai, usan los judíos a día de hoy todavía. Y como he dicho, es un paso más en la revelación al dar a conocer uno de sus nombres en ese plan del Señor, que termina, fijaos, en el Apocalipsis, lo hemos leído, cuando hay un nombre que Él solo sabe, hablando del Señor. Bueno, posteriormente, de forma progresiva, Dios no se quedó únicamente con este nombre, lo cual puede ser sorprendente para nosotros, que solo tenemos uno, y que a veces es muy difícil de recordar cuando te presentan a mucha gente, ¿no? Pues solo con uno ya es muy difícil, pero Dios no. Dios, de forma progresiva, ha ido revelando otros nombres de sí mismo que nos daban a conocer características diferentes de un Dios que es multifacético, que tiene muchas características. Por ejemplo, a lo mejor sería interesante hacer algún estudio sobre los nombres de Dios, que yo creo que ya lo hemos hecho, pero leemos en la Biblia pues Elohim como Dios creador, todopoderoso y fuerte, el Shaddai, Dios todopoderoso, Adonai, que ya hemos dicho, Señor, Yahvé Jireh, el Señor proveerá, Yahvé Rafa, se hizo también para los niños, quiero recordar, el Señor que sana, Yahvé Nisi, el Señor es mi bandera, Yahvé Mekadesh, el Señor que santifica o que hace santo, Yahvé Shalom, el Señor es nuestra paz, Yahvé Elohim, Señor Dios, y un montón de nombres que tenemos. ¿Y por qué es importante esto de los nombres de Dios? ¿Y por qué este mandamiento nos lleva al nombre de Dios? Bueno, hay que entender también la idea de los nombres tanto de las personas, pero más en concreto y con más importancia relacionados con el Señor, en la antigüedad implicaban mucho más de lo que hoy implican los nombres. El nombre es algo que nosotros hoy tenemos en el DNI y con el cual simplemente pues, nos distinguimos del que tenemos al lado, ¿no? Pero en la antigüedad no era así solamente. El nombre era algo mucho más extenso que una simple palabra. Y tenemos ejemplos en los que Dios interviene
para que veamos la importancia que Dios mismo le da a los nombres en las personas. Por ejemplo, Dios daba nombres a niños que iban a nacer. Y tenemos ahí a Dios diciendo cómo se debería llamar Isaac o Salomón. También cambiaba nombres cuando no se correspondían con lo que él quería revelar en ese momento, y leemos o sabemos del cambio de nombre de Abraham a Abraham, o de Sarai a Sara, o de Jacob a Israel, y en el Nuevo Testamento de Cefas a Pablo, o de Cefas a Pedro, o Saulo a Pablo. Y mucho más, si saltamos al Apocalipsis, también leemos que Dios tiene preparado un nombre especial para cada uno de nosotros. Y es que cuando hablamos del nombre, estamos hablando de las características que debían o que definían a la persona, la dignidad que tenía o algo que en ese momento el Señor quería revelar. Entonces, cuando vemos estos nombres del Señor que se nos muestran en la Biblia, en realidad son parte de la revelación de Dios hacia nosotros. Debemos ver los nombres de Dios como una parte de la revelación del carácter de Dios, de ciertas áreas en las que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Y por tanto es una bendición poder contar con esa revelación que Dios ha querido hacernos. Porque en el nombre va incluido no solo una palabra, sino las características, el ser entero que hay detrás. Por tanto, creo que es lógico, entendemos de forma clara, que este mandamiento no se extiende únicamente al nombre que Moisés conocía de Dios, Yahvé, sino que se extiende a todos los nombres que Dios ha revelado de sí mismo. Incluso de forma indirecta podríamos decir que también hacia la propia palabra de Dios, que también es una revelación de sí mismo. Si el nombre implica todo el ser de Dios, la revelación del ser de Dios está relacionado con ello, y por tanto debemos incluir incluso la palabra de Dios. Y también debemos incluir ahí los nombres que posteriormente se nos han revelado en el Nuevo Testamento, los nombres que utilizamos para describir a nuestro Dios trino, pues Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Cristo, Jesucristo, etcétera. Son nombres de Dios, Emmanuel, como veíamos en Isaías, que se incluyen dentro de este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y podéis cambiar Jehová por cualquiera de los nombres revelados de Dios. Bueno, hemos dicho que este mandamiento se centra en el nombre de Dios, pero también tiene que ver no solo con el nombre, sino con el uso que hacemos del nombre de Dios. Y leíamos en esas traducciones, podemos entender que cuando hablamos de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, lo que estamos diciendo es usarlo, no usar el nombre de Dios a la ligera, usarlo mal, en el sentido de malgastar, de tener algo costoso o algo valioso y desperdiciarlo, malgastarlo, o usarlo como algo sin significado, algo vacío, ¿no? Eso es un poco lo que implica usar el nombre de Dios en vano, usarlo a la ligera, usarlo mal, gastarlo de forma inadecuada o malgastarlo, o usarlo como si fuera algo sin significado, algo vacío. Si juntamos todo esto, llegamos a una conclusión de que si estamos usando mal los nombres de Dios o quitándole el significado que realmente tiene y que debe ser reconocido, estamos atentando directamente contra el nombre de Dios, contra su nombre. Si estamos usando mal ese nombre o quitándole el significado que debería tener, o porque tratamos con ligereza, vaciando de significado su nombre. Si tratamos al nombre de Dios como algo liviano, algo trivial, ¿qué estamos haciendo? Igualando a Dios a eso trivial, ¿no? O si no estamos considerando en absoluto la grandeza del nombre de Dios y vivimos ajenos a Él, también estamos incurriendo en el incumplimiento de este mandamiento, porque no podemos tomar el nombre de Jehová en vano, y si lo estamos considerando sin grandeza, estamos
infringiendo este mandamiento. Entonces, podemos relacionar directamente este tercer mandamiento con la blasfemia, porque al final es una injuria contra el nombre de Dios cuando le quitamos el sentido que tiene el nombre de Dios, o cuando lo maltratamos o lo usamos mal. Es una injuria contra su nombre y eso se llama blasfemia. Por tanto, podemos relacionar que no tomar o tomar el nombre de Jehová Dios en vano es equivalente a blasfemar contra Dios. Entonces, como decía, si ya hemos visto los dos primeros mandamientos, este tercer mandamiento tiene que ver con cómo hablamos de Dios. Pero deberíamos añadir algo aquí, porque no solamente se trata de la letra, como dicen los abogados, no es solo la letra, sino el espíritu de la ley. No solo es la ley, sino el espíritu de la ley. Podemos hablar de Dios de forma ligera y obviamente estaremos cayendo en este pecado, pero a lo mejor podemos estar cayendo en este pecado sin necesidad de estar hablando o mencionando el nombre de Dios, porque nuestra propia actitud hacia el nombre de Dios puede ser una blasfemia contra su nombre. Podemos abusar de su nombre, pisotear su revelación, menospreciar la salvación que se nos ofrece en la Biblia, etcétera, etcétera, y con nuestra actitud estamos blasfemando o estamos usando el nombre de Dios a la ligera. Es como ese niño o ese adolescente que ningunea constantemente a su padre o a su madre, no haciendo caso de nada de lo que le dice. Es verdad que no hace falta que la insulte, no hace falta que diga su nombre de forma grosera, pero su actitud lo está diciendo todo. Está diciendo que no tiene respeto hacia su madre, ¿no? Podemos escuchar como paso de mi madre, o tú no te enteras, mamá, o tú no sabes nada. Eso sin pronunciar el nombre está implicando un desprecio hacia el nombre de la madre, y eso significa hacia la madre misma, porque como hemos dicho que el nombre está relacionado con el ser. Bueno, esto es básicamente lo que podemos entender de aquí. Seguramente se pueden sacar muchas más cuestiones, pero quiero centrarme en esta mañana en que nosotros nos escudriñemos y veamos si estamos infringiendo este mandamiento, porque son muchas las maneras en las que podríamos estar haciéndolo. Yo voy a proponer en esta mañana 7 posibles casos, espero que de forma breve, en las que podemos estar cayendo en este pecado de blasfemar o tomar el nombre de Dios en vano. En primer lugar, quiero que hablemos de la burla. La burla hacia Dios, burlarnos directamente de Dios o ser la causa de que otros se burlen de Dios. Yo en mi contexto laboral estoy hasta arriba de escuchar chistes, por ejemplo, ¿no?, acerca de Dios, o directamente blasfemias abiertas, ¿no? Los chistes, las blasfemias. Como decía Isaías, es blasfemado, decía Dios a través de Isaías, es blasfemado mi nombre todo el día, dice el Señor. Y es que no hay temor de Dios hoy en día a nuestro alrededor. El hombre considera todo lo que está relacionado con Dios como algo lejano y antiguo, que ya está superado, que no es necesario, que incluso es inexistente, hablando de un Dios que no existe. Obviamente ese es un caso flagrante de incumplimiento de este mandamiento. Pero tenemos el otro caso, tenemos el ser la causa de burla. Quizá entre nosotros los creyentes, si sois creyentes aquí, no vais a hacer chistes, o no vais a blasfemar contra el nombre de Dios. Pero podemos caer en estas dos cosas, en reírnos cuando no debemos, en apoyar con una leve sonrisa, porque claro, no vamos a reírnos abiertamente de un chiste blasfemo, pero puede ser que se nos escape una sonrisa
o puede que estemos con nuestra actitud haciendo que otros se rían de nuestro Señor. Por ejemplo, grandes casos que tenemos relatados en la Biblia, el caso de David, cuando Natán le recordó ese grave pecado doble de adulterio con Betsabé y asesinato del marido, Urías. ¿Cómo le recordó Natán a David lo que había hecho? Dice: con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque las naciones tenían a David como un gran rey, un rey sujeto a la autoridad del Señor, un rey que amaba a Dios, que respetaba la ley de Dios, el rey que escribió grandes salmos preciosos en la Biblia. Sin embargo, cayó. ¿Y qué hicieron las naciones paganas? Mira este, tan alto que se creía, ¿cómo es su Dios? Al final es un Dios normal y corriente, ¿no? Y así hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Obviamente los enemigos de Jehová que blasfemaron eran culpables de su propio pecado. Pero David, con su actitud, hizo también una blasfemia contra el Señor. Otro caso que leemos un poquito más adelante en el Éxodo, a Aarón, cuando Moisés bajase un poco más tarde del monte, ¿cómo iba a encontrar al pueblo? Lo vimos, ¿no? En una orgía religiosa, idolatrando a un becerro de oro que habían construido, permitido todo por Aarón. Y leemos en Éxodo 32, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. El nombre de Dios estaba siendo avergonzado cuando el pueblo estaba yendo detrás de ídolos, por mucho que quisieran ellos decir que representaban a su Dios. Y hoy día, ¿qué encontramos en nuestros líderes? Dos grandes líderes, los que hemos visto, Aarón y David. ¿Qué encontramos hoy día? Pues es vergonzoso escuchar en las noticias de pastores evangélicos casados, cuando ha habido filtraciones en páginas de contactos, dados de alta, usuarios de páginas de citas, dinamitando su ministerio y haciendo ¿qué en el mundo? Una burla hacia el Dios que han estado predicando durante toda su vida. O otra situación, la de los telepredicadores que vemos en la televisión pidiendo dinero y usando el nombre de Dios de forma vergonzosa, con un soniquete cristiano. A mí me da vergüenza cuando me dicen: tú eres evangélico, y me relacionan con ese tipo de actitudes. Dice, esto ya lo advertía Pablo, dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto es al pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede estar haciendo que los gentiles, los que no le conocen, estén blasfemando contra el Señor del cielo. ¿Y qué es lo que pide Dios de un líder, entre otras cosas? Podemos ir a la carta a Timoteo, cuando dice de los ancianos y pastores: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en el descrédito y el lazo del diablo, porque los que están delante son el espejo, son los que más van a representar una idea, en este caso a nuestro Señor. Van a ver a los que lideran, y si un líder cae va a ser una vergüenza para el Señor. Tenemos que orar por nuestros líderes, por nosotros mismos y por nuestros líderes, para que eso no suceda y que el nombre de nuestro Señor sea mantenido en alto, y si es necesario nosotros quitados de medio. Pero no solo en los líderes. ¿Qué pasa con todos nosotros en nuestros negocios? ¿Estamos llevando nuestros negocios de forma que no avergonzamos lo que predicamos? ¿Estamos haciendo las cosas como se debe hacer, de forma que nadie tenga nada que decir en contra nuestra? O en el trabajo, no en los negocios necesariamente, si no tienes un negocio, pero ¿y en tu trabajo? ¿Y en tu trabajo? ¿Cómo honras el nombre de Dios en tu trabajo? ¿O cómo haces que los demás vean que hay algo diferente e impropio en los seres humanos que no viene de nosotros, para que le den la gloria a Dios y no sea Dios avergonzado? Pero no hay que irse tampoco fuera. En nuestras casas, ¿qué hacemos con nuestra actitud en nuestras casas?
o en los momentos de ocio cuando creemos que nadie nos ve. Jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacéis cuando salís fuera a la calle? ¿Cómo os movéis entre los demás en contextos que muchas veces son pecaminosos? ¿Cómo superáis o cómo hacéis para que el nombre de vuestro Señor no sea menospreciado por vuestra causa? Todos debemos estar muy, muy atentos a la imagen o a cómo nos movemos entre los que están fuera, porque podemos ser causa de que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Y qué pasa cuando esos hechos tumban el testimonio que creemos que estamos dando con palabras? Pues lo que ya hemos dicho, los inconversos primero se van a burlar de ti, van a decir, vaya los sermones que nos estaba metiendo y míralo, ahora está peor que cualquiera de nosotros. Y se van a burlar también del poder de Dios, diciendo, pues no eras tú, no decías tú que el Señor te daba fuerzas, no decías tú que le dijeron al Señor mismo cuando estaba crucificado, cuando lo iban a crucificar, pues no eres tú Dios, pues llama a los ángeles y que te salven ellos, ¿no? Claro, el caso es totalmente distinto, pero la burla está ahí, está esperando a que nosotros caigamos para que el Señor sea menospreciado. ¿Cómo queda Dios en todo esto? Bueno, esta es la primera de las 7, me he extendido, pero las siguientes son más cortas. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar los chistes, la burla, el hacer burla o el permitir que Dios sea blasfemado. En segundo lugar, apoyando a la mentira con ideas que son propias, usando el nombre de Dios para nuestro propio bien, mintiendo. Esto es un claro ejemplo, aquí lo vemos en esas profecías evangélicas que nos llegan hoy día. El Señor me ha dicho que tú debes hacer esto, ¿no? Cuando se ofrece una profecía en el nombre de Dios, si Él no ha hablado, estamos quebrantando gravemente el tercer mandamiento, esas profecías del Señor me ha dicho, cuando Él no ha dicho. Estamos tomando a la ligera el nombre de Dios. Estamos diciendo que nosotros tenemos la misma altura que Dios y que podemos hablar en su nombre. Eso es tomar a la ligera el nombre de Dios. En tercer lugar, en la falsa alabanza. La alabanza puede ser falsa. ¿Qué decía David en el Salmo 24, hablando del santo? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no está adorando cosas vacías. Falsa alabanza. Otras religiones vemos que están aceptando a Cristo como uno más en la lista, ¿no? Decíamos en el segundo mandamiento, estamos poniéndolo a la misma altura. La Biblia se puede poner a la misma altura que el Corán, o los preceptos del hinduismo o el budismo. ¿Y qué leemos en Deuteronomio? Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Eso no es lo que el Señor quiere. O vemos en el Padre Nuestro, cuando leemos santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que tu nombre sea apartado, que sea un nombre diferente, que no se mezcle con otros nombres. Porque Dios no tiene rival, no hay ningún Dios aparte de Él. Cuando oímos de reuniones ecuménicas en las que se ensalza el nombre de distintas divinidades o se juntan unas cosas con otras y entre medias a nuestro Señor Jesucristo, eso es una falsa alabanza. La alabanza solo puede ser hecha a Dios, porque estamos haciendo lo mismo, estamos poniendo al mismo nivel a Dios, el único Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, con otras cosas que ni siquiera son dioses. Estamos quitándole el significado a Dios mismo, estamos quitándole el significado a su nombre. En cuarto lugar, podemos estar usando mal su palabra. Y aquí también tenemos que mirar todos a nuestro corazón. Fijaos que estamos celebrando el 5º aniversario de la Reforma, ¿no? Supuso que, la Reforma que supuso, pues una vuelta a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué quisieron entonces los reformadores? Cuando se dieron cuenta de las verdades que hay en la palabra de Dios y de lo transformador que es el poder del Evangelio para las personas, ¿qué es lo que quisieron hacer? Se esforzaron porque la Biblia corriese, porque todo el mundo tuviese acceso a la Biblia.
La interpretación pasó de ser de unos eruditos a estar abierta a todos. Pero ¿qué pasa cuando interpretamos incorrectamente la palabra de Dios? Estamos diciendo, pues un poco lo mismo que decíamos antes de las falsas profecías, que Dios dice una cosa, Dios dice algo que en realidad no está diciendo, o no dice algo que sí quiere decir. Tenemos las dos opciones y tenemos ahora un montón de casos vivos ahora, ¿no? La naturaleza o la eternidad del infierno, por ejemplo, la teología de la prosperidad, en la que se han cogido algunos versículos sueltos, se han malinterpretado y parece que tenemos un mago que es capaz de sacarnos las mayores riquezas de cualquier cosa, o que nos merecemos riqueza. La homosexualidad que tenemos hoy día, tergiversando pasajes como lo que se nos cuenta acerca de David y Jonatán, o incluso algunos de Jesús y de Juan y de cosas que avergüenzan a nuestro Señor, o el liderazgo de la mujer, o incluso, fijaos, últimamente hemos estado escuchando, yo he escuchado a hermanos justificando con la Biblia la independencia o la no independencia de Cataluña. ¿Qué uso de la palabra es ese? Esto es usar en vano el nombre de Dios para cosas partidistas. Debemos estar pendientes no solo de lo que decimos, sino también de lo que oímos, porque podemos estar apoyando cuando escuchamos una predicación, cuando decimos amén, a alguien que está diciendo algo que va en contra de Dios. Y esto nos tiene que mover a buscar el contrastar la información, el saber que estamos recibiendo la sana doctrina, y a los que ponen la doctrina, tener claras las ideas de lo que son lo que llamamos la hermenéutica, el cómo debemos interpretar la Biblia. La Biblia no se interpreta cada uno como quiere, como algunos dicen de los reformadores, ¿no? La Biblia se interpreta con la Biblia, porque la palabra de Dios solo puede interpretarse con la palabra de Dios. Sí es cierto que hay algunas cosas más difíciles, pero eso no quita el principio de buscar la pureza en la interpretación. Y aprovecho para decir que eso es lo que se pretende ahora con pasión con el Evangelio, por el Evangelio. No es que lo hayamos perdido, ¿no? Pero queremos volver a ensalzar el Evangelio y la pureza del Evangelio sin adulterar. En quinto lugar, podemos estar cometiendo pecado en este tercer mandamiento cuando nos quejamos o dejamos a Dios de un lado. Y eso, cuando sucede, pues en la prueba sobre todo. ¿Cómo actuamos cuando estamos siendo probados? ¿Aceptamos de buen grado aquello que Dios ha puesto en nuestro camino, o nos quejamos constantemente de ello? Quizá pensamos, como el pueblo de Israel, que estar con Dios supone aflicción. Podemos pensar, este Dios me tiene afligido, ¿no? Dice en Malaquías: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: pues ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Puede ser que estemos teniendo esa actitud de qué me sirve seguir al Señor, si fíjate cómo estoy yo y fíjate cómo están los que no le siguen. En la queja estamos haciendo que otros que nos escuchan piensen que Dios es injusto con nosotros o con nuestras circunstancias, o que es inútil servir al Señor, que es inútil cumplir con sus mandamientos, que hasta los creyentes en Dios están penando, ¿no? Eso es hablar a la ligera del nombre de Dios, es incumplir este tercer mandamiento de nuevo. También, en sexto lugar, podemos estar tomando el nombre de Dios en vano cuando alabamos al Señor de forma ligera. Cuando alabamos del Señor de forma ligera. ¿Cómo venimos los domingos o en las reuniones a alabar al Señor? ¿Con qué actitud estamos trayendo nuestro corazón delante del Señor? ¿Estamos, mientras escucháis la palabra o mientras cantamos, pensando en vuestras cosas? ¿Estáis pensando en lo que voy a hacer de comer cuando llegue a casa?
¿Estamos pensando en mañana la ropa que me tengo que poner o la lavadora que acabo de echar? Ese tipo de cosas son tomar el nombre del Señor a la ligera. Cantamos y decimos grandes palabras y estamos reflexionando sobre eso que muchas veces son oraciones y compromisos delante del Señor. A veces habréis oído que paro la guitarra. No lo hago para generar ningún clima de nada, ¿eh? Lo hago porque suelo hacerlo en sitios en los que estáis cantando algo que os compromete con el Señor. Y quiero que no tengáis sonido, que os escuchéis vosotros. Eso, y me lo digo a mí también, tenemos que estar muy atentos, porque una alabanza irreflexiva en la que repetimos palabras no se asemeja al que recita un rosario. Y eso es tomar el nombre del Señor a la ligera. También cuando terminamos una oración y decimos en el nombre de Jesús, amén, ¿no? En el nombre de Jesús, porque es una palabra, es una frasecilla mágica que ponemos al final para bendecir la oración, o lo estamos haciendo con conocimiento de que estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús que nos salvó y que tiene poder para cumplir y para conceder las peticiones de nuestro corazón. Si no lo tenemos, si no tenemos al nombre de Dios en lo más alto, estamos tomando con vaciedad, estamos tomando el nombre de Dios como algo vacío. Y en séptimo lugar, algo que también es muy común, es tomar el nombre de Jesús para cosas absurdas. Dice el diccionario de María Moliner, que buscando Jesús, dice, exclamación de queja, de sorpresa o de susto, a veces de alivio. ¿Cómo se puede decir esto del nombre de Jesús? Aunque todos lo oímos, ¿no? Estornudamos y Jesús, o Jesús, ¿no? Y para algo que nos ha sorprendido, ¿no? O Dios mío, la expresión Dios mío. ¿Pensamos acaso que estamos usando el nombre de Dios cuando decimos eso? ¿No existen otras alternativas para lo mismo? ¿Que tenemos que usar nosotros los creyentes el nombre del Señor para cosas como esas? Que lo usen otros que no le conocen todavía, pero nosotros que decimos que sabemos quién es nuestro Señor. Bueno, pues son estas 7 las que yo he sacado y seguro que podéis sacar vosotros muchas más, pero llegado a este punto nos podemos preguntar qué importa infringir este mandamiento. Lo hemos visto también en los otros 2. Y he querido ver 2 aspectos. Uno es mirando arriba a nuestro Señor. Usar a la ligera o abusar del nombre de Dios es tener en poco a Dios. Es tener en poco a Dios. Si tenemos a Cristo, Dios mismo, en poco, entonces lo estamos ridiculizando. Estamos ridiculizando su obra y su sacrificio en la cruz. Si hacemos esto, si tenemos en poco a Dios, fijaos qué grave es, estamos poniéndonos nosotros por encima de Él. Estamos mirando por encima del hombro a Dios, como de igual a igual o peor. Y fijaos, ya sea porque lo hacemos o porque permitimos que otros lo hagan, a un Dios que es santo y todopoderoso, entonces Dios pierde el valor que debería tener en nuestra vida. Eso es mirando arriba hacia la ofensa que es para el Señor. Pero podemos mirar hacia abajo o en horizontal, hacia nosotros mismos. Porque si la criatura rebaja a Dios, que es su creador, ¿qué estamos haciendo con su propia creación? Si Dios está rebajado, su propia creación está rebajada. Estamos rebajando a su propia creación, a nosotros mismos. Estamos quitando dignidad a nosotros mismos. Que por eso vemos también tanta baja estima entre nosotros y entre la gente, ¿no? Pero voy más allá y es a la última parte de la frase. Dice, porque no dará por inocente Jehová al culpable. No va a haber perdón para aquel que incumpla este mandamiento. Porque si fijáis y saltamos al Nuevo Testamento, ¿de qué pecado imperdonable estaba hablando Jesús? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra Dios mismo. El tener a Dios en poco, el pisotear el plan de salvación y el plan de redención es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y alguien que haga eso, alguien que rechace el plan de salvación, obviamente no va a tener salvación. Y ya, fijaos, viene advertido desde el Éxodo, desde el principio de la revelación.
Quizá a vosotros os ha pasado como a mí, cuando he estado preparando esto, es que llegas a esta situación y te das cuenta de que la situación es muy complicada y que tenemos que reconocer que todos caemos y hemos caído. Y ponerle nombre como blasfemia es algo muy grave, y ver la consecuencia del pecado también es muy grave. Pero bueno, es que los mandamientos sabemos que tienen esa función. Son el ayo, dice la Biblia, que nos lleva a Cristo, que es el único que pudo cumplir la ley por nosotros. Así que podemos caer en la tentación de decir, pues mira, mejor ni hablo de Dios, vaya que vaya a caer en este mandamiento. Pero fijaos, no debemos caer en esa idea, porque en la Biblia se habla de Dios. Los apóstoles hablaban de Dios, los discípulos hablaban de Dios, y a nosotros se nos dice que debemos hablar de Dios. Lo que se nos invita es a no hablar a la ligera del nombre de Dios, pero sí a hablar de Dios de forma correcta. Y eso es una bendición grandísima. Este mandamiento acorta lo que no debemos hacer para que podamos hacer todo lo demás, que es hablar de nuestro Señor conforme Él quiere. Que Dios creador, ese Dios infinito que habita en esa luz inmarcesible, nos permite usar su nombre para su gloria. Pero debemos hacerlo, pues ¿cómo? En contraste con todo esto que hemos visto. Si nos dice que no debemos hablar de Dios a la ligera, entonces ¿cómo debemos hablar de Dios? Pues con peso, con gravedad, con contenido del nombre de Dios cuando hablamos del Señor. Si decimos que no debemos hablar usando el nombre como algo vacío, tenemos que llenarlo de significado. Tenemos que llenarlo de significado con nuestros hechos, con nuestras palabras, con la palabra de Dios. Si hemos dicho que no debemos usar mal el nombre de Dios, entonces ¿qué debemos hacer? Usarlo bien, como el Señor quiere que lo usemos. Y si no debemos malgastar el nombre de Dios, ¿qué debemos hacer? Invertirlo en salvación y en santificación para nosotros y para los demás. ¿Y cómo podemos usar su nombre? Si es que nos está permitido usarlo, ¿cómo? Bueno, lo primero es en oración. En oración podemos clamar a nuestro Padre llamándole Padre. Podemos llamarle Señor. Fijaos, un salmo cuando dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Eso es una oración en la que se apela al nombre de Dios. También podemos usar el nombre y lo usamos en alabanza. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios, también en los salmos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. O cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. O dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Pero también podemos dirigirnos al Señor, usar su nombre en acción de gracias. Pero Él nos salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. O gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Podemos usar el nombre para llegar a los que no le conocen también y decirle, Jesús, Cristo es la única, el único camino, es la única vida, como se nos recordaba esta mañana de los niños. Y lo podemos hacer en privado, lo podemos hacer en público, lo podemos hacer entre creyentes y no creyentes. Lo podemos hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a Dios por la libertad también que tenemos por ello, ¿no? Déjame preguntarte una cosa para ir terminando en esta mañana, y es ¿cómo estás usando el nombre del Señor? Porque de la respuesta, no hace falta que me la des a mí, de la respuesta que le des a tu propio corazón va a depender el resto de la eternidad para ti. Puedes tener muchas formas de entender o de usar este nombre. Puede que te dé igual ofender el nombre de Dios abiertamente. Y lo puedes hacer con palabras o con hechos. O puedes usarlo con respeto, pero no como si fuera tu Dios, tu Señor personal, el que gobierna tu vida. Estás teniendo entonces a Dios en poca cosa, porque si Dios es tu creador, Dios es el Señor, sí o sí, si tú no lo aceptas así, estás mirándole por encima del hombro. Piensas que no le necesitas, cuando en realidad sí le necesitas.
y que eres suficiente y mejor que Él. Y que algún día cuando estés delante de Él, te van a valer tus acciones, que no son nada para Él, puesto que estás infringiendo, para empezar, este mandamiento que estamos hablando. Necesitas, creyente o no creyente, al Señor en tu vida, porque existe un infierno. El Señor nos lo ha revelado en su palabra, no es una cosa nuestra, para los que no cumplan el nivel de santidad exigido en estos versículos que tenemos aquí, en estos 10 mandamientos. Y este mandamiento, igual que los anteriores, igual que los de después, muestra que somos totalmente incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Si no ensalzas a Cristo como tu Señor, si no le pones por encima de cualquier otra cosa, como veíamos en el segundo mandamiento, que sepas que estás usando el nombre del Señor en vano y entonces no serás salvo. Pero la buena noticia es que puedes ensalzar el nombre del Señor, ponerlo en alto y aceptarlo como tu Señor y Salvador, y entonces sí serás salvo y podrás estar algún día a su lado, porque toda la justicia estará cumplida en Él por tu parte. Amén.